Argentina tiene malas películas y estas no rentan porque son peores que el cine estadounidense, entonces hay que desmantelar la industria. Esto es lo que escuchamos muchas veces, pero ¿es tan así? ¿Hay que desfinanciar el Inca? ¿Las películas argentinas son muy malas? ¿Las plataformas de streaming extranjeras pueden crear contenido mejor que el que hacen los cineastas argentinos? Yo soy Ramiro Willeras y bienvenidos a este video en el que vamos a ver si vale la pena ver el cine argentino, cómo funciona y a su vez si es importante para la cultura. Argentina es un país que, aunque no lo crean, tiene bastante más que 100 años de historia de cine. Su primera película fue en el año 1908 llamada El fusilamiento de Dorrego, así que no es nada nuevo en nuestra historia. Y desde ahí hubieron altibajos a nivel comercial, a nivel taquilla, cambios de gobierno que influyeron en la política del cine, que es un tema que no vamos a hablar tanto de la historia, sino en qué pasa hoy en día y cómo es nuestro cine. Si nos fijamos en los últimos años, muchos pueden llegar a decir que estamos en decadencia, que realmente nuestras películas son malas y no vamos a poder hacer algo mejor que lo que se hace afuera, y estas personas no pueden estar más equivocadas. Esta idea de que el cine argentino es malo se sustenta bajo dos falsas creencias. La primera es que el cine argentino se define por lo que se ve en las plataformas de streaming, que a esto llamo Netflix, Prime Video, HBO, y también en lo que se ve en la televisión. Esto es, a grosso modo, creer que el cine argentino es Suar, Pampa Films y la ficción sería de las televisiones que ni siquiera entra dentro del cine, como por ejemplo lo que se pasa en el 13. Si bien parte de esto representa una porción del cine, es bastante corta comparado a todo lo que hay, porque hay otros estilos, otros géneros, otros directores que van mucho más allá de eso. Pero son bastante pocos los que saben que el cine va más allá, fuera de estas fronteras reducidas, y esto se relaciona un montón con la segunda creencia, que es pensar que todo el cine argentino se reduce en lo que se expone en salas de cines y lo que se transmite en televisión o plataformas de streaming. Según esta creencia, lo que define la completitud del cine no es en sí el material fílmico, sino que es lo que exponen los cines comerciales y también las plataformas, cuando en verdad la realidad está lejos de ser eso. Y mismo las personas que piensan esto también piensan que estos intermediarios, las plataformas de streaming y los cines no transmitan tanto cine argentino es porque es de baja calidad y malo, pero de vuelta no pueden estar más cerrados. Para empezar a hablar de este tema hay que hacer una diferencia entre lo que buscan transmitir las salas comerciales de cine que proyectan películas y las plataformas de streaming, que es diferente a lo que quiere transmitir el cine, que va más allá de eso. Esta es la lucha entre el entretenimiento y la cultura. Los privados, como es bien sabido, son asociaciones con fines de lucro, por ende buscan obtener ingresos a través de sus películas. Entonces no hay una intención cultural ni educativa hacia el público, por lo que siempre se tiende a exhibir contenido más fácil y digerible para que una mayor cuota de espectadores acceda a este y obtenga más ganancias. Esto en vez de transmitir un film que haga pensar a las personas o que sea más complicado de entender, porque termina siendo un tamiz de audiencia y para alguien que quiere ganar plata esto no le conviene. Entendemos entonces que hay veces que cierto material fílmico le conviene a la audiencia pero no a las empresas, y así es como surgen ciertas películas de culto. Algo rechazado en lo comercial pero trascendente en cuanto a su impacto y también la huella que deja dentro de su disciplina. Este tipo de películas difiere un poco de lo preferido de las plataformas, que es el entretenimiento, y se liga mucho más a esa idea de cultura. Pero ojo, antes de seguir quiero hacer una distinción importante, y es que hay que entender que la cultura puede ser entretenimiento, pero no necesariamente el entretenimiento va a ser cultura. Pensemos por ejemplo en películas como Esperando la carroza o el humor de Peter Capusotto y sus videos. Todo esto tiene que ver con Argentina, nuestra forma de ser y nuestra historia abordada de una forma humorística que no le quita ningún tipo de validez al asunto. Pero este tipo de entretenimiento no tiene nada que ver con Jaque Mate de Suar o Matrimillas, que son dos películas que si le cambias los actores y ciertas cosas, la película puede ser lo mismo grabado en Nepal, no hay nada que le dé distinción a ella. Entonces es importante tener también de ese cine que no van a impulsar tan fácilmente los privados ni las plataformas de streaming. Fíjense lo que logró por ejemplo la productora A24, que surgió como una productora independiente que se animaba a darle mucha plata a personas que tenían proyectos jugados pero muchísima ambición y ganas de lograr algo grande, y ahora parece que le está empezando a interesar más la plata que eso, pero en su momento hizo un cambio radical. Si no es que surjan productoras como A24 que se engolosinan con el dinero, otro tipo de solución para tener a la cultura un poco más presente en el discurso del cine es a través de una intervención estatal. Pero antes de que me digan, che, dejemos a los privados hacerlo, porque si lo quieren es porque el público lo demanda, ¿para qué vamos a hacer que intervenga el Estado? Hay que tener en cuenta que a través de ciertas herramientas gubernamentales uno puede lograr muchísimas cosas que no van a hacer las personas que tienen intereses lucrativos. Y gracias a este tipo de políticas uno hace que las obras vayan más allá del simplemente darle valor económico y busquen algo más importante que el billete, que es darle valor al país. Así se puede ayudar a jóvenes que nunca van a contar con el presupuesto necesario como para hacer una película, porque si no saben realmente se necesitan muchísimas personas haciendo un montón de áreas para realizarla, y a su vez también se pueden visibilizar películas a través de su correcta exhibición para que muchas personas encuentren cosas desconocidas que quizás están buenísimas. Para llevar un ejemplo más concreto cómo ocurre esto, en nuestro país tenemos el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, conocido como el INCA. Pero paren, antes de que arranquen con comentarios de política,
Inca, esperen un minuto y escuchen esto, que es que el Inca no tiene ni intervención estatal ni se financia con la polenta de los chicos del Chaco. Para empezar, el Inca es un ente autárquico, esto quiere decir que es un organismo autosuficiente que es independiente del Estado. Y la plata que obtiene el Tesoro Nacional es bastante poco, es solo un 18%, mientras que su principal fuente de financiación es el 10% de lo que va en las entradas del cine, el 10% de los DVDs, que ya nadie consume DVDs, y el 25% son ingresos de la ANACOM. Esto a partir de un impuesto a la facturación de los canales de televisión y servicios de cable. Ahora que entendemos cómo funciona, este es un organismo que se encarga de la distribución, producción y fomento de material audiovisual y películas en Argentina, animándose a financiar proyectos que privados nos animan y a exhibir proyectos que privados nos animan en salas de cine como son el Gaumont o el York, transmitiendo películas muy buenas que muy poca gente conoce. Y de vuelta no porque sean malas, sino porque ningún lugar se anima a transmitir algo que quizás no es tan convencional ni comercial. Y de vuelta anticipando posibles comentarios antes de que pongan: che, pero a vos nada más te gustan esas películas, el cine argentino en general es una bosta. Pero se equivocan, tenemos que hablar de algo antes. Fijémonos en el género más idolatrado de Estados Unidos, que es el terror. Demian Rugna es un gran director de cine de este género y es argentino. El año pasado hizo la película Cuando acecha la maldad, que fue un éxito total y demuestra cómo con pocos recursos uno puede hacer tremendas películas, y después lo comparás con The Substance, que usó 17 millones de dólares, y ves que no está alejado para nada, incluso está a la misma altura o más alto. Enseña cómo con infinitamente menos que esos 17 millones de dólares se puede hacer algo muy bueno. Y acá vemos que nuestros directores, primero, no son malos, y segundo, hacen mucho con muy poco, a diferencia de otros directores de otros países, porque hacen todo con recursos escasos, y cuando llegan a tener más no hay saco que les quede grande. Es como cuando arrancás a tocar la guitarra y te dicen que arranques con la criolla para poder hacer bien la cejilla después en la eléctrica y que te sea muy fácil. Y ahora, refiriéndonos a la escasez, no en tanto a los recursos que uno puede emplear en la película, sino, como dije, a lo que cuesta hacerlo, fijémonos en directores como Leonardo Fabio o David José Con, que hipotecó su casa para poder hacer una película. Muchos de nuestros directores han dejado todo lo material que se pueda en la realización de las películas porque le aportan algo que va más allá del dinero, y es pasión y sentimiento. Y así muchos nos han demostrado que tenga más plata no significa que sea mejor, porque la plata y el sentimiento son dos tipos de monedas totalmente diferentes. El problema es que el sentimiento, la pasión y la identidad es algo que no se paga, entonces para las empresas esto no es llamativo. Pero cada tanto la importancia de la cultura sí les interesa a las empresas, que es cuando los nominan a premiaciones, que de vuelta, para los que dicen que el cine argentino es malo, Argentina es el segundo país de Latinoamérica con más premios, contando con 2, y con más nominaciones, contando con 8. Y cada una de estas fueron apoyadas por el Inca, demostrándonos que si uno difunde correctamente y distribuye bien una película, seguramente puede ser un éxito, y esa misma película que fue un éxito puede quedar en el olvido simplemente porque no se supo distribuir. Entonces es importante que, ya sea que haya productoras independientes o impulso estatal, haya algo que empuje a algo por fuera de la comodidad, que no le deje todo servido a la audiencia para llevarse más plata, y que se fije en algo más que lo monetario, que es que el espectador se lleve algo de esa sala, de esa experiencia, ya sea aprendizaje, risa, emoción, lo que fuere, algún sentir o algún pensar. Y si nos ponemos a pensar en nuestra historia, bajo este modelo fue el que mejor le fue al cine de nuestro país, cuando había mucho trabajo y promoción del mismo desde absolutamente todos los sectores. Tanto que tuvimos directores como Hugo Fregonese, quien llegó a Hollywood y fue idolatrado toda su vida por Martin Scorsese. Obviamente no compartieron época, pero bueno, siempre lo tuvo de ídolo. Entonces es importante que haya promoción y se vea aquello que no es tan fácil de ver. Si quieren transponer esta idea a otro país y momento, vamos a hablar ahora de un director que fue financiado por estados que se animaron a darle plata a alguien que claramente una empresa privada no se arriesgaría, quien hoy es aclamado por Paul Thomas Anderson, Terrence Malick, Darren Aronofsky y también Akira Kurosawa, entre muchos otros. Estoy hablando de Andrei Tarkovsky, quien recibió financiamiento para sus primeras películas por la Unión Soviética, y una vez que se exilió de ese país, en Italia y en Suecia también recibió financiamiento de esos países para hacer las películas, según de cuál estemos hablando. Y gracias a esto revolucionó la historia del cine. Y fíjese lo importante que es y la definición de cultura que es, que todos estos directores de los que hablé y muchos más que puedo nombrar no existirían si no fuera por Tarkovsky. Por este soporte económico que le dieron los gobiernos a este tipo, que no aspiraba a ningún tipo de confort y confianza hacia las empresas, logró cambiar la disciplina y la historia del cine, siendo quizás una persona que no gana ni de cerca tanto como lo que hizo Deadpool vs Wolverine, pero sí dentro de 100 años nos vamos a acordar de lo que hizo por el cine y de lo importante que es. Y esta trascendencia es a lo que refiero con cultura, mantener vivos a aquellos que murieron a través de los elementos de expresión que hicieron en el pasado transmitidos en el presente, algo que lamentablemente no es parte de la agenda de las grandes productoras. Volviendo ahora a lo nacional y a cómo podemos cambiar la situación de que el cine argentino vuelva a ser grande otra vez, porque es muy bueno pero tiene poca visibilidad, hay algo de responsabilidad en el espectador, y es que uno tiene que buscar qué hay fuera de las plataformas de streaming y de lo que se ve en salas de cine. El problema es que si muchas personas critican al Inca sin saber ni siquiera que es un ente autárquico,
anárquico, pocos se van a esmerar en buscar películas más allá de lo que tienen en la palma de su mano. Y creo que ahí está el desafío, no conformarnos con lo fácil y boludo que nos quieren dar las plataformas de entretenimiento a veces y ir un poco más allá, a buscar, aprender y encontrar buen cine argentino. En mi Instagram les voy a dejar una lista de las que para mí son muy buenas películas del cine argentino, y también uno tiene que saber que a través de sus redes sociales puede compartir o difundir películas que ayudan un montón a directores pequeños o que no tienen la suficiente difusión ni materiales económicos como para lograrla. Y así podemos ayudar a ese director, creador o escritor que quizás su película no aparece en Netflix, pero sí tiene el potencial como para mucho más. Para ir concluyendo, creo que si le dejamos todo a la espontaneidad del mercado, la realidad es que todo va a ser imprevisible y probablemente nos quedemos sin representatividad y sin voz a nivel cine. La cartelera cada vez más se va a convertir en comedias románticas y peleas entre superhéroes que no tienen nada que ver con nuestra historia, país o vida. Tiene que haber desde nosotros una participación activa para difundir y promover los proyectos que nos gustan y ayudar a quienes son más pequeños. Y no sé si la creación o intervención de un ente estatal, porque sabemos que esto trae irregularidades, porque hay corrupción, hay nepotismo, hay un montón de cosas que no están buenas, pero sí quizás imponer ciertas leyes, como por ejemplo está que en España el 10% del contenido exhibido en las plataformas de streaming tiene que ser español, mientras que el argentino que se muestra en las plataformas es menos de 2%. Bueno, hasta acá el video de hoy. Los invito a que compartan su opinión en los comentarios porque no tengo una verdad absoluta y la verdad que esto se basa todo en percepción. También les dejo los links de todas las fuentes de información de las que saqué estos datos y también de mis redes para que me sigan ahí y vean la lista de películas que les dije. Los invito a que se suscriban, a que le den me gusta y a que comenten, que hay muy poca gente suscripta a la que ve los videos, así que no les cuesta nada, es un clic y nos vemos en el próximo video. Chau.